Entonces, les decía yo que habíamos empezado con Foucault precisamente porque Foucault, poniendo atención particularmente a la serie de crisis relativa al precio del trigo en el siglo XVI-XVII, descubre cómo, desde el punto de vista de las técnicas de gobierno, se produce una transformación de las estrategias de poder, que pasan desde el concepto clásico de soberanía monárquica al concepto de gubernamentalidad biopolítica, y que esa transformación básicamente tenía que ver con el hecho de que el poder ya no se constituía en términos jerárquicos, propietaristas, institucionales, prohibitivos, normativos, represivos, sino que ahora hay una flexibilización, por así decirlo, del poder, donde el poder funciona de manera relacional, extendida, no jerárquica, ya más que ser una propiedad, es una relación, es decir, más que hablar del poder hay que hablar de relaciones de poder y que todo poder implica una resistencia, etcétera, y que la configuración de la biopolítica tiene que ver estrictamente con que esta nueva lógica de la gubernamentalidad, estas nuevas técnicas del gobierno, por así decirlo de manera sencilla, tienen a su centro a la vida como objeto, digamos, ¿no? Y a partir de tener a la vida como objeto, desarrollan una serie de tecnologías y saberes, ¿cierto? Como la ciencia humana, la biología, la lingüística, la economía política, etcétera, que están orientadas hacia el control de esta vida, pero un control o un disciplinamiento que ya no es prohibitivo, represivo, sino que incluso es productivo, porque el objetivo central de la biopolítica no es el hacer morir como la soberanía, sino el hacer vivir, pero el hacer vivir de una cierta manera, una manera óptima, productiva, integrada, regulada, etcétera, ¿no? Este es el énfasis que pone Michel Foucault, ¿no? Entonces, porque básicamente él tiene un problema con el psicoanálisis, ¿no? En el año 76, es decir, cuando comienzan estos cursos sobre la biopolítica, Foucault publica la historia de la sexualidad, y en el tomo 1 de la historia de la sexualidad, en lo que se llama el apartado método, él hace la misma descripción del problema del poder, pero en contraste con lo que él llama la hipótesis represiva del psicoanálisis. Yo sé que Nayeli hizo una referencia a eso en su comentario también. La hipótesis represiva para Foucault, ¿cierto? No se refiere solo al psicoanálisis, sino en general a la filosofía, tiene que ver con que para la tradición liberal occidental, ¿cierto? Los sujetos son cómplices de las prácticas de poder, no están por fuera del poder, ¿no? Entonces, cualquier pensamiento liberal que piensa el poder como una exterioridad no se da cuenta de la forma que está ya siempre constituido por el poder, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Foucault respecto al psicoanálisis es que el psicoanálisis enfatiza mucho, y esto hay que decirlo así, ¿no? Foucault se refiere al psicoanálisis en general, entonces es muy difícil discriminar si está hablando de Freud, si está hablando de Lacan, o si está hablando de la escuela psicoanalítica francesa, o si está hablando de lo que en esa época son las querellas entre distintas instancias del psicoanálisis, querellas que son insoportables, son peor que las querellas políticas norteamericanas, porque son querellas por apropiarse la institución del psicoanálisis y la historia del psicoanálisis, ¿no? Por tanto, también hay que tener mucho criterio y entender que la oposición de Foucault al psicoanálisis tiene que ver con una sintomatología o con una forma específica de entender el psicoanálisis en ese momento histórico. Entonces, lo que se llama la reacción Foucaultiana al psicoanálisis, ¿cierto? Es una reacción que más bien hay que dirigir hacia un plano teórico y un plano práctico político. ¿Ah? La resistencia de Foucault al psicoanálisis en el plano teórico tiene que ver con una cierta teoría del deseo y una cierta economía familiar que territorializa el deseo en términos de una relación edípica, ¿cierto? Lingüísticamente estructurada. ¿Qué será lo que después va a retomar Guattari y Deleuze de manera más radical? La relación al psicoanálisis como institución es que constituye una especie de sucedáneo de la práctica teológica de la confesión, es decir, es una institución de poder, ¿cierto? Básicamente, entonces, es complicado porque esto no significa que Foucault tenga toda la razón. Puede tener razón en este par de sospechas, pero el psicoanálisis es mucho más que eso, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso no hay que tomar partido en estas cosas. Nunca son tan fáciles. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Porque el psicoanálisis también se ha pensado a sí mismo de manera crítica y también ha sido capaz de reelaborar sus propios fundamentos de manera casi anarquista, digamos, ¿no? Entonces, y tampoco es posible decir que el psicoanálisis nombra una tradición y solo una tradición, sino que más bien nombra un horizonte problemático de disputa, ¿cierto?
Cuestión que, por ejemplo, permite volver al psicoanálisis de manera crítica en formas totalmente opuestas, como la forma en que vuelve a Freud o a los textos de Freud el psicoanálisis húngaro de Nicolás Abraham o de Ferenczi o de María Torok, ¿no? Que son tan relevantes para el primer Derrida. El mismo Derrida tiene una lectura de Freud que disputa la lectura lacaniana. Lacan mismo lee a Freud de una manera totalmente distinta como estaba siendo leído en ese tiempo, etcétera, ¿no? La cuestión fundamental de todas maneras consiste en que para la historia de la sexualidad hay un problema con la relación entre deseo y poder en el psicoanálisis, ¿no? Y el argumento de Foucault, para decirlo de manera muy sencilla, es que el psicoanálisis entiende que el poder reprime a la sexualidad, reprime la sexualidad. Dicho así de manera brutal, ¿no? Reprime la sexualidad a partir de una economía, ¿cierto?, de la represión, ¿cierto?, que consiste, ¿cierto?, en postergar el goce en función de un principio moral de convivencia humana, ¿no? Lo que en los términos de Freud sería, ¿cierto?, el malestar de la cultura, digamos, ¿no? La represión de la sexualidad tendría que ver con el malestar de la cultura. Sin embargo, Foucault insiste, se equivocan los psicoanalistas porque en rigor, no se trata de que la sociedad moderna reprima el sexo. Por el contrario, la sociedad moderna solo es posible a partir de hacer hablar la sexualidad, de hacerla productiva. ¿Ah? Y entonces aquí es donde se hace relevante el concepto de biopolítica, porque para el análisis biopolítico de Foucault, la sociedad contemporánea no reprime en el sentido soberano clásico la sexualidad, sino que en el sentido biopolítico la regula, la optimiza, ¿cierto? La controla y la hace productiva. Entonces, contrario a la lectura ingenua psicoanalítica que estipula que el poder es un poder de represión sexual directo, en realidad el psicoanálisis se equivoca ahí, diría Foucault, porque el poder funciona haciendo hablar al sexo, haciendo hablar al sexo. Haciéndolo hablar y haciéndolo óptimo, productivo, ¿no? Es decir, la represión sexual no consiste en reprimir el deseo, sino que en normalizarlo, es decir, darle una forma, ¿cierto? No desde el punto de vista de las normas sociales normativas, sino desde el punto de vista de la normalización de las conductas. Es decir, a partir de constituir una diferencia entre lo normal y lo patológico. ¿Cierto? Y esto, por supuesto, lo trae Foucault desde Canguilhem y desde las investigaciones al respecto de la historia de la medicina, ¿no? Porque Georges Canguilhem, que fue el maestro de Foucault, ha hecho una historia de la medicina, ¿cierto? A partir de mostrar que lo que nosotros ingenuamente llamamos la historia de la medicina no es sino la forma en que la medicina define constante e históricamente la patología desde la normalidad, pero más importante aún, la normalidad desde la patología, ¿cierto? Es decir, que no hay un concepto absoluto de normalidad respecto del cual haya un concepto absoluto de patología, sino que esa definición es una definición del saber, ¿cierto? Que lo que nosotros llamamos la normalidad es un efecto de lo que nosotros definimos como lo patológico. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto esto permea toda la investigación de Foucault respecto a la locura, la mirada médica y la sexualidad. Ok, pero el punto de fondo entonces es que lo que ha pasado es que Foucault tiene un concepto de biopolítica que todavía pone atención hacia el plano de la vida, pero una vida que puede resistir, ¿no? Cuestión que va a ser muy importante después para Deleuze y Guattari, porque para Deleuze y Guattari, contra las operaciones macropolíticas del placer está el deseo micropolítico como agenciamiento, como ensamblaje, como fuga, como ritornello, ¿ah? Que es la forma en que el aparato psíquico opera, devolviendo al presente algo que podría haber estado sepultado, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, y por eso estoy explicando todo esto, lo que hace Agamben es que Agamben como que de una u otra forma deja de lado toda esta discusión muy compleja y toma el concepto de biopolítica para trascendentalizarlo de acuerdo a la experiencia del campo de concentración, de acuerdo a la experiencia de la metafísica occidental o de acuerdo a la experiencia del totalitarismo, ¿cierto? O sea, para Agamben, el problema de la biopolítica no es sino el hecho de que ésta expresa, ¿cierto?, una tendencia constitutiva en la racionalidad metafísica occidental, aquella que Heidegger llamó metafísica y que articuló en términos de historia del ser como ontoteología.
ontología clásica, teología medieval y ciencia moderna, haciéndola decantar en una especie de política del ser, ¿cierto? Que sería la biopolítica, que desencadenaría en el predominio de lo que él, leyendo subrepticiamente a Benjamin, llamaría la vida desnuda, lo que Benjamin llama la Bloßes o vida nuda, ¿cierto? Y que sería constitutiva de la experiencia común nuestra hoy en día frente al poder, un poder hipertrofiado, con todas las capacidades de control y de dominio, ¿cierto? Lo que nos convierte en homo sapiens. El homo sapiens es la existencia sacrificable, ¿cierto? Y eso pasa además porque justo en esa intersección teórica, Agamben lee muy inteligentemente a Hannah Arendt, que es la gran teórica del totalitarismo, ¿no? Ahí ya hemos perdido un montón de cosas, porque desde el punto de vista del psicoanálisis, pero también del punto de vista de cierto Foucault y de cierto Deleuze y Guattari, la vida nunca es vida desnuda. Porque nunca hay el dato duro de la vida fáctica, la vida ya siempre está enrevesada, la vida ya siempre se produce a sí mismo como prótesis, o la vida ya siempre es resistencia, para decirlo con otro lenguaje. Por tanto, nunca realmente hay una pura existencia pasiva sujeta a las operaciones biopolíticas. Porque donde hay biopolítica, donde hay totalitarismo, donde hay militarismo, donde hay brutalidad, también hay vida activa. Hay resistencia, hay prótesis, hay tecnicidad originaria, hay deseo. Entonces, lo que está en disputa ahí es eso, ¿no? Es decir, no hay solo colonización del mundo de la vida, sino también prácticas de resistencia, para ponerlo en términos del curso nuestro, ¿no? O sea, el liberalismo, aunque cuente con la complicidad de todos nosotros, no puede ser nunca pensado como una dominación perfecta. Toda dominación nunca es perfecta, siempre hay fisuras. Y esas fisuras son precisamente las que se pierden un poco en el concepto de vida desnuda, en la medida en que la vida desnuda queda convertida en pura existencia pasiva, sujeta a, como diríamos en América Latina, a merced de, ¿cierto?, el poder. A eso, a ese entramado teórico que ya es bastante pobre, se opone también, por otro lado, por otro registro teórico, Achille Mbembe. Achille Mbembe es un teórico camerunés, ¿cierto?, que reside en Sudáfrica y que ha desarrollado una serie de investigaciones sobre el problema de la negritud africana, no tanto desde el punto de vista arqueológico, antropológico, histórico-político, ¿no?, a pesar de que él es un cientista político formado en Francia, ¿no?, sino desde el punto de vista de, y esto es muy admirable en él, de lo que significa un intelectual negro africano pensando la reconstrucción de África en la época postcolonial. Para nosotros eso también es muy importante porque el postcolonialismo de Achille Mbembe no tiene que ver con el postcolonialismo como paradigma de la Academia Norteamericana. No tiene que ver, por ejemplo, con la crítica decolonial de Mignolo o de un cierto Dussel, etcétera, ¿no? Independientemente de la legitimidad o crítica que uno pueda tener con ello. Porque para los africanos la postcolonia tiene que ver estrictamente con el fin del imperialismo europeo, y este fin, a diferencia del latinoamericano que ocurre en 1810, o en el peor de los casos en 1898, con Cuba y Puerto Rico, ¿cierto? El postcolonialismo africano comienza en los 60 del siglo XX, después de las liberaciones de Argelia, de los franceses, ¿no? De Mozambique y de Sudáfrica, de la unificación del Congo y las brutales matanzas que antecedieron esa unificación, ¿ah? Después de la liberación de Mauritania, bueno, en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la África postcolonial es más complicado, es mucho más complicado. Y por tanto, responsablemente Achille Mbembe es un tipo que está pensando en términos prácticos. Y en términos prácticos, la pregunta que él tiene no es una pregunta meramente epistemológica, lo es por supuesto, ¿no? En la medida en que la crítica a la razón occidental o la crítica a la razón negra implica el cuestionamiento radical de los procesos de blanquitud y de racialización constitutivos del epistema occidental, ¿no? Eso de paso, digamos, ¿no? Pero a la vez también él se está preguntando por cómo reconstruimos África, cómo nos damos órdenes democráticos y sobre todo, y esto es una pregunta que es tanto política como psicoanalítica, ¿no? ¿Cómo damos con un archivo
cómo desde el horizonte postcolonial damos con un archivo, lo que el psicoanálisis sería cómo acondicionamos el aparato psíquico, ¿no? Porque archivo y aparato psíquico funcionan aquí como analogía. Es decir, cómo nos damos un aparato psíquico, que es una narrativa del yo, o nos damos un archivo, que es una narrativa de la nación, que sea capaz de negociar de manera inteligente las herencias del colonialismo con la invención de una nueva África. Porque el peligro que corremos, dice aquí Lemembe, y en esto es brillante, es que esta invención puede ser meramente negacionista de las herencias del colonialismo, pero como nos ha enseñado Freud, eh, cualquier denegación no es sino la postergación del retorno traumático de aquello denegado. Por tanto, la mera afirmación de un África postcolonial sin inmigrantes blancos, sin cultura blanca, sin relación con Europa, está constituida sobre una afirmación que a su vez depende de una denegación de la relación con Europa y con Occidente, y que es peligrosa, porque es una bomba de tiempo, porque la política puramente negra, la expulsión de los inmigrantes, la construcción de una cultura ajena a la influencia occidental, afirmativa en un sentido totalitario, está sostenida sobre ese mecanismo que el psicoanálisis llama denegación, ¿no? Ahí en términos más técnicos hay que distinguir entre represión general, represión específica y denegación, lo que después Lacan llama forclusión incluso, ¿no? Entonces es muy importante pensar esto porque los decoloniales latinoamericanos también afirman un proceso de desoccidentalización, ¿cierto? Y de expulsión de las referencias europeas. Entonces se declaran antifilósofos, antidemocráticos, anticulturalistas y fantasean con la utopía de una cultura natural, indígena, nativa, incontaminada por la historia. ¿Ah? Independientemente del error histórico de esa fantasía, el punto es que esa afirmación está basada en una denegación. Y esa denegación es una bomba de tiempo porque es la promesa de un futuro quiebre, digamos. Entonces, Membe sabe esto. Y lo sabe a nivel práctico, a nivel de cómo lo hago para diseñar currículum de la escuela, cómo lo hago para determinar políticas sobre monumentos, cómo lo hago para determinar el contenido de los textos de historia, cómo lo hago para determinar la determinación de la lengua oficial de un país, cómo lo hago para construir una muestra de museo, cómo lo hago para determinar los planes de currículum de enseñanza en la universidad. ¿Cómo lo hago? Así de simple. ¿Cómo lo hago, cierto, en Sudáfrica para entreverarme con las estatuas de los esclavistas y de los hombres blancos brutales, que sin embargo también para lavar su misma imagen son los que donaron los grandes edificios universitarios? ¿Cómo se hace ahí? ¿Echamos abajo todos los edificios porque son de dinero de esclavistas y de supremacistas brutales? ¿Cómo elaboramos esta cuestión? ¿Cómo elaboramos el síntoma, no? ¿Qué es lo mismo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, no sé si ustedes saben, pero los Carnegie, los Mellon, los Rockefeller, ¿cierto? Los Ford, todas estas grandes familias brutalmente asesinas, que no tuvieron ningún problema en usar la policía y el ejército para reprimir a la clase obrera a fines del siglo XIX y principios del XX, son también los sostenedores de las grandes organizaciones culturales, ¿cierto? De los grandes museos, las grandes bibliotecas públicas, ¿cierto? Son los que dan los endowment monies para las universidades. Entonces cumplen esa doble función, ¿no? Que es la función de ser lo ominoso, pero también de producir condiciones de vida mejores para el presente. Entonces ese es Achille Mbembe. Achille Mbembe está pensando esto, muy, muy prácticamente, muy políticamente. Gabriel. Sí, solo quería compartir un ejemplo en la cultura popular, una nueva serie que la premisa es que África colonizó Europa y hay un romance entre un hombre blanco y una mujer negra adentro de este contexto, que sería bien interesante y la crítica principal es que asume que esta nueva colonia africana en Europa replicaría los mismos lógicas La lógica que colonial. la lógica colonial que no hubiera existido si no hubiera existido Europa. Entonces es interesante ver Es cómo interesante porque negocian todo lo que está eso. haciendo es separar colonialismo de racismo. O más, está pensando colonialismo y racismo no del punto de vista blanco,
¿Ah? Ahí está interesante, habría que verlo, porque Bolívar Echeverría, por otro lado, tiene una tesis distinta, que diría que el capitalismo y el colonialismo son impensables sin la blanquitud. La blanquitud no es la blancura del supremacista común y corriente, sino que la blanquitud es la configuración cultural de un etos o de una cierta cultura normativa que nos orienta hacia un tipo de vida, que es la vida blanca capitalista occidental, trabajadora, patriarcal, dominante, productivista, ahorrativa, etcétera, ¿no? El protestante. Habría que verla, está buena porque pone en tensión esas contradicciones, ¿no? Bueno, pero volvamos a Achille Mbembe. Entonces, por eso les decía Achille Mbembe es tan importante. Está sus primeros libros sobre la poscolonia, después está el libro Crítica de la razón negra, que es uno de los últimos. Se me olvida un par de libros que son fundamentales. Está Políticas de la enemistad, que está traducido al español también. Pero hay uno que es el más importante de todos, que no puedo recordar en este momento. Da lo mismo. El punto es que es una referencia central y él, me parece que por ahí por el 2002-2003 publica este texto que se convirtió en libro, que se llama Necropolítica o Necropolitics, ¿cierto? Y este Necropolítica es derechamente podríamos decir así, una corrección tanto teórica como historiográfica o de archivos, si ustedes quieren, al boom de la biopolítica en los debates europeos y norteamericanos, ¿no? Eh, Hay una primera lectura de necropolítica que es bastante ingenua, que consiste en decir simplemente que se trata de una corrección de criterios históricos. Y por tanto que ahí donde Agamben ve el campo de concentración como el paradigma biopolítico del poder contemporáneo, es solo porque Agamben es europeo, italiano y ciego y no ve que antes del campo de concentración lo que anticipa toda experiencia concentracionaria y biopolítica del siglo XX está en la plantación del siglo XVII. Esto es que la plantación o el ingenio, como lo llamamos en el Caribe, ¿cierto? Que es la unidad esencial de reclusión y de productivización de la vida esclava, ¿cierto? De la economía colonial, es el paradigma que hay que investigar. Sin embargo, no es suficiente decir que Achille Mbembe está simplemente cambiando un paradigma por otro, y corrigiendo un poco la ceguera epistemológica, ¿no? Hay muchos exponentes postcoloniales que creen que el trabajo consiste en abrir el archivo criollo latinoamericano, ¿no? Es decir, no entienden que la radicalidad del postcolonialismo consiste en cuestionar la misma relación con el archivo. En psicoanálisis, de nuevo, la relación con la economía principal del aparato psíquico. El archivo es el aparato psíquico, ¿no? En ese sentido, haciendo el paralelo. Entonces, hay muchos postcoloniales latinoamericanos que creen que el trabajo intelectual consiste en hacer más investigaciones con fuentes que no son tradicionales. Yo tengo muchos colegas que se embarcaron en los estudios postcoloniales al punto que se dedicaron a estudiar lenguas indígenas. Me parece loable de todas maneras, pero eso no resuelve nada en términos políticos, porque estudiar lenguas indígenas, para reinscribirlas dentro del currículum universitario norteamericano, es simplemente ensanchar el archivo. De esa misma forma, leer a Achille Mbembe como si Achille Mbembe simplemente estuviera haciendo un cuestionamiento respecto de qué es primero, el campo de concentración nazi o la plantación, es muy importante, pero no es suficiente, porque en ese sentido Achille Mbembe compartiría casi todos los presupuestos. En rigor, lo de Achille Mbembe es mucho más radical. Lo que Achille Mbembe está diciendo es que esa ceguera de Agamben es constitutiva de la historicidad europea. Constitutiva de la historicidad europea. Que no es que Agamben no vio por un error técnico o un error de conocimiento, sino que no vio porque no ve que no ve. A ver si entienden el juego de palabras. No ve que no ve. Como decía Paul Bain, un amigo de Foucault, ¿no? A propósito de Foucault, cuando no se ve que no se ve. ¿Cierto? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Agamben no ve que no ve. No entiende que su ceguera puede ser un problema, ¿no? Me imagino que alguno de ustedes conocerá Visión y Ceguera, que es un libro maravilloso de Paul de Man, donde dice que la ceguera es constitutiva precisamente de la visión occidental. Lo que Mbembe está diciendo es que para nuestra relación de conocimiento occidental, eh, no basta con incorporar testimonialmente los saberes de la esclavitud de los negros,
como si simplemente se tratara de completar un archivo o de hacer más gordo el diccionario o de hacer más grande la enciclopedia, sino que al abrirse a esos saberes denegados o reprimidos, se desestructura la economía general del aparato psíquico, la economía general de nuestro saber, ¿cierto? Entonces lo que hay que pensar ahí es cómo la emergencia de estas formas de historicidad reprimidas o denegadas por Occidente no solo emergen para mostrarnos nuevos saberes, sino que emergen para poner en cuestión los criterios limitados de la historicidad occidental. Si asumimos eso, entonces ya estamos en el problema de la justicia, que es el problema central, ¿no? Porque no sé, la justicia no es darle a los saberes negros, a los saberes indígenas, su lugar en el archivo o en el currículo universitario, sino que la justicia es la pregunta por, ¿cierto?, los límites de nuestra propia forma de clasificar estos saberes en la universidad, en la política, en el derecho, en el Estado, etc. Es decir, la importancia de Membe, siendo generosos con sus cuestionamientos radicales, que Membe está pensando los límites de la historicidad occidental. ¿Y por qué a nosotros nos interesa eso? Porque eso está en relación con lo que, por ejemplo, un historiador indio como Dipre Chakrabarty llamaría, diría con otras palabras, pero estaría diciendo lo mismo, está provincializando Europa. Así se tradujo el libro de Chakrabarty al español, me parece, ¿no? Se llama en inglés Provincializing Europe, ¿ah? Es decir, sacando a Europa como referente universal y convirtiéndolo en lo que es una provincia, ¿cierto? Me parece que hay dos traducciones en español. Una es provincializando Europa, o sea, haciendo que Europa sea vista como una región más entre otras, o regionalizando Europa, también creo que se traduce. Chakrabarty es uno de los autores centrales del proyecto de estudios subalternos de la India, junto con Ranajit Guha, que plantean precisamente los límites de las categorías históricas y teóricas europeas para pensar fenómenos como las rebeliones indígenas o las rebeliones de los campesinos pobres de la India del siglo XIX. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque estamos yendo hacia la cuestión de la revuelta. Entonces, no es casual que para dirigirnos hacia la revuelta tengamos que pensar los límites de las formas de pensar histórica, ¿cierto?, que han consignado la revuelta como manifestación irracional, conducta desviada, anomia, anarquismo. Si tomamos la pura palabra anarquismo, vamos a ver que el anarquismo ha sido demonizado en base a estas limitaciones conceptuales del pensamiento occidental. Ok, esa es la importancia de Achille Mbembe, ¿cierto? Por eso pusimos esa lectura de Achille Mbembe. Y ustedes se dan cuenta que, bueno, yo tengo los comentarios de Yanis o Gabriel, de Daniel, tengo un comentario de Jimena, tengo los comentarios de Nayeli, ¿cierto? Que fue el que empecé comentando. Estuvo más floja esta semana, Matilde, que no está ahora. Y después puse una serie de textos últimos donde está el debate de Didi Huberman con Rancière, básicamente ahí me quise detener, el de Spartacus, ¿sabes? Un artículo sobre Spartacus, que está el simbología de la revuelta, no mitología de la revuelta, ¿cierto? Está el de Gareth Williams, que es el capítulo sobre la revuelta en México, ¿cierto? Yo no sé si todos leen inglés, pero no está traducido todavía al español. De todas maneras, puse en Asedios, hay un comentario a ese capítulo que es más o menos eh, acotado a la cuestión del 68 mexicano que les puede servir, ¿no? No me acuerdo qué capítulo de Asedio es, me parece que el 9, ¿ah? Que se llama México del 68, ya ni me acuerdo, la metafísica de la juventud o algo así. Eh, Nada, pues los temas ya están puestos, esta semana espero su participación en esos temas, pero la cuestión más importante es que estamos pensando ahora en la revuelta, ¿no? Entonces, antes de hacer un pequeño comentario sobre la cuestión de la revuelta, quería saber si tienen alguna pregunta o algo en particular que quieran conversar.
Hola Sergio. Hola, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes. Estuve escuchando, esto tal vez es dar un poquito del tema, pero como dijiste antes de empezar lo de la revuelta, escuché una conferencia tuya sobre Bolívar Echeverría, que digamos, la disfruté y todo. Y quería saber, el ensayo Imágenes de la Blanquitud, eh, generalmente se encuentra con ese título. La verdad es que no he podido encontrar ese ensayo. No sé si a lo mejor El podrías... de Bolívar. El de Bolívar, sí, Sí, también. está en un libro que se llama Modernidad y Blanquitud. Sí. Sí, Modernidad y Blanquitud. Yo creo que el libro está PDF listo ya, ¿no? Déjame ver si lo encuentro porque me parece que es un ensayo importante, pero que está dentro del libro Modernidad y Blanquitud. Sí, traté de ubicarlo y no encontré ese de ahí. Sí, sí te agradezco mucho si lo puedes compartir. A ver, déjame ver si está. Yo tengo el libro, pero no tengo el PDF. Eh, Está en línea, en Script. Se puede leer ahí y se Ok, puede describe, que ahora existe esto. Eh, si no, lo que podríamos hacer es que si no, yo creo que es fácil encontrarlo porque también debe estar el ensayo en la página web de Bolívar Echeverría de la UNAM. Ellos tienen ahí casi todo el material. Y si no, lo que tendrían que hacer es que esperar a que yo vaya a la universidad que está cerrada, pero en algún momento tendré que ir. Y en la máquina de allá puedo hacer que mis fotocopias se conviertan en PDF y así lo puedo colgar yo. Así que dame un tiempo y recuérdame en la semana y para que no se me vaya a olvidar. listo, muchas gracias. Dale. Igual el ensayo mío sobre Bolívar Echeverría no se lo voy a poner porque ya le he puesto muchas cosas mías, pero está en mi Facebook y está en mi página de academia. Sí, sí, lo estuve revisando, sí, lo pusieron también en los grupos de 17. Sí, Claro, de- exactamente, el grupo 17 está. Entonces, ¿qué? Hablamos un poquito de la cuestión de la revuelta, ¿no? Nada, porque lo más importante, yo diría, de la revuelta, ¿no? Que por supuesto no hay una revuelta, eso es lo primero, ¿no? Que la palabra revuelta simplemente es una palabra que se ha convertido más o menos en una palabra importante para distinguirse para poder distinguirse de la figura mítica de la revolución, ¿no? Entonces, yo les puse una conferencia, me parece, ¿no? Que mi conferencia sobre revuelta está en YouTube. Me parece que se las compartí esta semana o la semana pasada, no sé, donde hablo precisamente, porque el curso anterior a este fue Teoría de la Revuelta, Revuelta de la Teoría, donde hablo básicamente de qué es lo que es la revuelta, por qué la revuelta se ha convertido en un tema central, ¿no? Pero para poner las cosas así como súper, de manera súper, súper resumida, ¿no? ¿Por qué nosotros llegamos a la cuestión de la revuelta? Porque nosotros venimos analizando las transformaciones del neoliberalismo, ¿cierto? Y de lo que se ha llamado en el discurso contemporáneo neofascismo. El neofascismo no es otra cosa que el neoliberalismo visto desde el punto de vista de las transformaciones de los vínculos sociales o de las relaciones sociales. De tal forma que si el liberalismo supuso una determinada experiencia política del poder, del Estado, de la soberanía, de la representación de la democracia, etc., el neoliberalismo tiende a acentuar una cierta experiencia política que no es propiamente la del liberalismo clásico y que es más bien una experiencia de la comunidad, de la identidad, de la antiglobalización, etc., ¿no? Y esto pasa básicamente porque el liberalismo apeló en la modernidad siempre, ¿cierto?, a suplementar su dimensión económica devastadora, capitalista, con una dimensión política progresista, ¿cierto? Es decir, le fue inherente al liberalismo el tener una dimensión societal y una dimensión simbólica. La dimensión societal tiene que ver con la teoría de la modernización, del industrialismo, del urbanismo, y la dimensión simbólica tiene que ver con la idea de los derechos humanos, de la representación, la democracia, los derechos de las minorías, etcétera, ¿no? Es decir, el capitalismo clásico solo pudo existir en la medida en que tenía como horizonte una promesa democrática. La promesa del progreso capitalista era la promesa de la igualdad, de la libertad, de la democracia y de la felicidad humana.
Eso se enfatiza sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, porque en el contexto de la Guerra Fría al capitalismo le interesa mucho enfatizar su tendencia democrática contra el totalitarismo. El totalitarismo es una categoría de la Guerra Fría, y el totalitarismo lo que quiere hacer es desacreditar el modelo centralizado de economía del mundo no alineado, del mundo soviético, ¿cierto? Mostrando no solo que es ineficiente desde el punto de vista económico, sino que está en contradicción con los presupuestos de la libertad humana, sobre todo de la libertad liberal, del libre emprendimiento, de la libre iniciativa y de la libertad de consumo, y por tanto, en la medida en que es contradictorio con la libertad y con la seguridad, con la propiedad privada, tampoco es exitoso desde el punto de vista de la democracia, sino que necesariamente implica la constitución de estados fuertes y totalitarios. Esta caricatura, esta es la caricatura de la Guerra Fría, ¿no? La caricatura que básicamente nos indica que el capitalismo es democrático y que el anticapitalismo es totalitario. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el sistema perfecto en el que se expresa la inalienable libertad humana. Genealógicamente ya sabemos que esta libertad humana es la libertad utilitaria del Homo economicus, ¿no? Pero entonces presentar al socialismo y al comunismo como totalitario fue el gran negocio porque permitió hacer dos cosas: descalificar las posibilidades de una vida democrática en el mundo socialista y homologar el mundo socialista con la experiencia nazi y la experiencia fascista, llamando a todo eso totalitarismo, ¿no? En la palabra totalitarismo hay una indiferenciación brutal entre el experimento nazi y Stalin, digamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del sentido común liberal occidental de la Guerra Fría, Stalin y Hitler son lo mismo, ¿no? Y esa equivalencia es brutal, digamos, ¿no? Ahora, la diferencia con el neoliberalismo es que el neoliberalismo emerge en la crisis misma del liberalismo y de la Guerra Fría. Emerge eh, eh, porque el capitalismo había hecho posible, ¿cierto?, la constitución de políticas de bienestar al interior del libre mercado. Entre los años 40 y los años 60, ¿no?, se produce el New Deal norteamericano, el Estado keynesiano europeo y los Estados nacional desarrollistas latinoamericanos, ¿no?, que se en el peronismo, en el populismo peruano, brasileño, en los gobiernos de frentes populares en Chile, o en el gobierno, en el PRI, en el famoso PRI desarrollista, ¿cierto?, industrialista de los 50, 60 y 70, ¿no? Pero esto solo se explica porque el Estado había tomado una función central en la economía, ¿no? Había generado políticas de empleo pleno, políticas de redistribución del ingreso, políticas de seguridad social y de salud pública, que iban contra el presupuesto neoliberal de la libre iniciativa y de la libertad absoluta del mercado. Entonces, esto generó la reacción del ordoliberalismo y del neoliberalismo, ¿cierto?, que empiezan a capitalizar sus propias teorías a partir de convertirse en hegemonía a nivel mundial, ya desde los años 70 en adelante, ¿no? Y decimos de los años 70 porque el año 71-72 se produce el fin de los acuerdos de Bretton Woods, que son los que fijan la relación entre el dólar y el oro, liberando al dólar de su fundamento en oro, en la Reserva Nacional, y permitiendo que se produzca un excedente circulacionista de dinero, que es el que liberaliza la economía y la financiariza. Y después de eso, por supuesto, anexo con eso viene la serie de intervenciones militares, de pacificación y de luchas del famoso containment anticomunista, ¿no?, que permiten la intervención norteamericana en América Latina fuerte, bajo la excusa de la represión del comunismo, pero en realidad, como siempre, lo que estaba debajo de esa excusa, lo que realmente estaba ocurriendo era una metamorfosis general del contrato social y de la economía para la implementación de un nuevo reparto de la riqueza, de la propiedad y del poder en el contexto del predominio del neoliberalismo. O sea, las dictaduras y las guerras civiles de la última parte del siglo XX, hechas en nombre de la democracia contra el comunismo, en realidad lo que produjeron fue una transformación, ¿no?, de las sociedades para adaptarla a la globalización neoliberal. Eso fue literalmente, ¿no? Entonces, esta constitución del neoliberalismo, ya a nivel planetario, a fines del siglo XX,
Se confirma con la caída del muro de Berlín, con el agotamiento de la revolución nicaragüense, ¿cierto? Y la toma del poder por parte de Violeta Chamorro, ¿cierto? Por la decadencia absoluta del proceso cubano, en términos de que está bloqueado y de que ya no tiene el aporte financiero del mundo socialista, y por una serie de transiciones a la democracia o pacificaciones de la posguerra, como se habla en Centroamérica, transición a la democracia en el sur de América Latina, ¿cierto? Y transiciones democráticas en la Europa del Este, ¿eh? Porque con la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania y con la caída del bloque socialista en general a partir de la Glasnost o de la perestroika, ¿cierto? Se produce un efecto dominó, donde empiezan a caer una serie de regímenes socialistas y se empiezan a producir transiciones, ¿no? Entonces, para la mayoría de los intelectuales críticos de izquierda, por ahí por el 94-95 estábamos en una época de transición a la democracia en Europa del Este, transición a la democracia en la Centroamérica y en el Cono Sur. Y estas transiciones a la democracia confirmaban lo que se llamó el predominio de la Pax Americana o del neoliberalismo de corte americano, ¿cierto? Ya no el ordoliberalismo europeo, sino el americano, en la misma medida en que el gobierno norteamericano se convirtió en el gobierno más agresivo militarmente en la historia moderna, ¿no? Piensen ustedes que aparte de Vietnam y de la presencia norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, o en Granada, o en Panamá, etc., la presencia norteamericana desde los 90 hasta ahora se ha multiplicado infinitamente, ¿no? Más de 20 países han sido invadidos por el aparato militar norteamericano, porque el aparato militar norteamericano es el que asegura las condiciones de implementación del neoliberalismo de corte americano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Pasa que en el neoliberalismo se hace evidente de que el capitalismo contemporáneo ya no necesita legitimarse en la democracia. Porque ya no estamos en la Guerra Fría. La caída del muro y toda esta serie de transformaciones en los años 90 implican el fin de la Guerra Fría. Y en el contexto de la posguerra fría, el conflicto central ya no está dado entre el socialismo y el capitalismo, sino entre el mundo libre, así, declarado en tanto que tal como mundo libre, y los enemigos externos, terroristas musulmanes la mayoría, y los enemigos internos, que son los enemigos de la vida libre, es decir, los inmigrantes católicos que son renuentes a la vida americana moderna, que se resisten a aprender la lengua y que se resisten al trabajo duro y que viven del social security, etc. En ese contexto, el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, ya no se presenta como una posibilidad de la historia. Ahora el neoliberalismo se presenta como la verdad de la historia. ¿Se dan cuenta? O sea, se convierte ya no en una filosofía de la historia, sino en una teoría de la naturaleza humana. Y a partir de eso, como sabemos desde Foucault, desde Canguilhem, cualquier desviación de la naturaleza neoliberal es pura patología, digamos, ¿no? Por tanto, el neoliberalismo en la época de la globalización puede convivir perfectamente con gobiernos democráticos, absolutistas, totalitarios, dictatoriales, fundamentalistas religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sagrado vínculo entre capitalismo y democracia, que fue la gran conquista del pensamiento liberal inglés, ¿cierto?, y europeo de los siglos XVIII y XIX, ya no es necesario. Ya no es necesario. Lo que hace que hoy en día la batalla política pase por la recuperación, ¿cierto?, de un horizonte del común, o de la comunidad, o de los valores comunitarios, que sea capaz de resistir las tendencias privatizadoras de la acumulación por desposesión que define al neoliberalismo contemporáneo, ¿no? Ok, ese es el horizonte general. Entonces, en ese sentido, y pensado desde este punto de vista, la revolución, como la pensamos modernamente, no fue sino siempre ya una revolución del capital. Lo que significa que, críticamente hablando, hoy en día es muy difícil hablar de revolución en un sentido moderno, porque toda revolución quedó presa de la trampa de la soberanía. ¿Qué significa esto? Que toda revolución dio paso, lamentable e inexorablemente, a una reconfiguración de la clase dominante. Es decir, que la revolución fue apropiada por la nueva clase dominante como origen mítico de un nuevo contrato social. ¿Se dan cuenta? Es decir, la revolución no se sabe a sí misma en el momento que ocurre, sino que la revolución se constituye como revolución ex post factum, a posteriori,
cuando es reconstruida intencionadamente por la nueva clase dominante como origen mítico. Ejemplo, mayo del 68. Es una revuelta que después los discursos culturales de la izquierda, del neoliberalismo, de la derecha, se apropian, monumentalizan, incluso conmemoran y celebran, porque a partir del 68 que se ha constituido retroactivamente de manera mítica, se habría fundado el nuevo Estado mexicano. El Estado mexicano que en los 80 brutalmente reprimió a la guerrilla y abrazó el neoliberalismo, digamos, ¿no? Y la narcoacumulación, digamos, ¿no? De la misma forma, la revolución soviética, ¿cierto?, habría sido míticamente reconstruida y monumentalizada por la inteligencia soviética comunista, ¿cierto?, cuando esta inteligencia soviética habría homologado partido con Estado y habría reconstituido la clase dominante como aquella burocracia a cargo de la administración del Estado en nombre del pueblo. Lo mismo con la revolución sandinista, ¿no?, que habría sido mitificada a partir de la segunda oleada sandinista, constituida como origen mítico de la excepcionalidad nicaragüense, pero desde la inteligencia burocrática estatal que hoy en día, bajo el nombre de sandinismo, implementa brutalmente el neoliberalismo. Lo mismo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue la emergencia del llamado tercer estado, es decir, la sociedad, lo social, ¿no? El pueblo. El pueblo es el gran actor de la Revolución Francesa, por eso es la gran revolución, ¿cierto? Pero la configuración mítica de la Revolución Francesa como origen no es el origen del pueblo como sujeto político, sino que es el origen del ciudadano, es decir, de la mitificación burguesa del derecho que se roba la revolución para fundarla como origen del contrato social. Entonces es muy complicado porque lo que estamos diciendo es que la retórica revolucionaria de la izquierda ha sido cómplice inadvertidamente de la misma operación historicista del poder que consiste en monumentalizar la revolución como origen, ¿cierto?, de un determinado estado o cosas del presente. Y contra eso, lo que cabe pensar es el interregno, la suspensión de esta lógica reconstructiva, la revuelta. Y por eso leímos a Furio Jesse, porque lo que hace Furio Jesse, que es un pensador, ¿cierto?, del interregno, al igual que Benjamin, ¿cierto?, y al igual que Buja o que otros, ¿cierto?, lo que hace Jesse es que lee la revuelta espartaquista desde las mismas categorías o criterios de la revuelta espartaquista, ¿no? Y establece una distinción entre revuelta y revolución. El problema es que se ha hecho tan de moda hablar de revuelta hoy en día que la gente, sin darse cuenta, ha vuelto a sustantivar la revuelta y la ha homologado con un modelo específico, la intifada o otros modelos por ahí, digamos, cuando en realidad no hay posibilidad de modelo en la revuelta, porque la revuelta es la revuelta con respecto a toda imagen de la revuelta. Entonces, para mantener abierto ese problema es que tratamos de leer un debate que es técnico, curatorial, pero no menor, que es que Didi Huberman ha elaborado una muestra que se llama Sublevant, Insurrecciones, que la ha paseado por todos lados, incluso estuvo en México, yo estuve cuando estuvo él ahí, estuvimos conversando, ¿cierto? Y que se dio en Barcelona, que se dio en Buenos Aires, ¿no?, que se dio en París, ¿cierto? Y cuyo catálogo es el que yo logré conseguir y subí, digamos, para su lectura, ¿no? Y en ese catálogo hay textos de Judy Pater, de Antonio Negri, y hay un texto de Rancière que me parece interesante porque la crítica de Rancière a la muestra curatorial de Didi Huberman es que la muestra curatorial, por su misma confección técnica, por su misma confección como muestra, como representación en el museo, es un diferimiento con respecto a la revuelta real y que hay que mantener viva esa brecha porque la revuelta no puede ser invisibilizada por la representación de la revuelta, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿no? La representación museística de la revuelta no puede invisibilizar la revuelta porque en cuanto a representación también es espacialización y deshistorización. O si ustedes quieren, es neutralización política de la revuelta, porque hace transitar la revuelta misma de su condición histórica intempestiva a su condición de objeto visible en el museo. Y esa es la paradoja de toda representación, o de todo llegar a ser imagen, o como diría Derrida, de toda metafísica de la presencia, digamos.
Pero a mí me parece más inteligente la respuesta de Didi Huberman. Porque la respuesta de Didi Huberman, que está sugerida ahí, pero que hay que elaborar, es que la curatoría como práctica museística, Nayeli, la palabra curatoría no en vano refiere también al psicoanálisis, a la cura psicoanalítica, ¿no? Porque tiene relación con la muestra en el museo, pero también con la elaboración traumática del aparato psíquico. Didi Huberman dice, la curatoría no es una práctica unidimensional y meramente representacional, sino que también es una política de puesta en escena, de presentación de la revuelta, de, de apertura hacia una temporalidad que no puede ser nunca capturada ni en el museo, ni en el texto escrito, ni en el recuento historiográfico, periodístico, etcétera, pero hacer evidente esa paradoja ya es políticamente importante, ¿no? De lo contrario, no sería representable nada y las revueltas quedarían mudas en la historia, mudas, porque cualquier intento por hablar de la revuelta sería desvirtuar la revuelta. Lo que Didi Huberman dice es, no podemos hablar de la revuelta, no podemos dejar de hablar de la revuelta. Estoy parafraseando a Wittgenstein, ¿eh? De lo que no se puede hablar, no se puede hablar y no se puede dejar de hablar, dice Wittgenstein, ¿no? De la revuelta no podemos hablar, pero tampoco podemos dejar de hablar. No hay habla definitiva de la revuelta. Del aparato psíquico, del evento traumático, no podemos hablar, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de elaborarlo. De ahí curatoría y cura psicoanalítica, ¿no? Son procesos sin fin, cura infinita, en el sentido en que son elaboraciones permanentes, ¿no? Nadie puede dar por resuelta la revuelta, digamos, ¿no? Es fundamental eso, porque eso replica el mismo argumento que usa Didi Huberman para oponerse a los psicoanalistas franceses, Lanzmann, el que escribió el que firmó la película La Shoah, no sé si conocen La Shoah, La Destrucción, que es la gran película de Claude Lanzmann, ¿cierto? Que es la gran película del Holocausto, ¿no? Que es una película de 6 horas, un gran documental. Es un documental del silencio, ¿no? O sea, es un documental que habita la suspensión de la lengua en relación con la catástrofe, ¿no? Y entonces Didi Huberman asiste a una exposición de ciertas fotografías artesanales, 4 en rigor, 4 fotografías sacadas en Auschwitz, ¿cierto? Por Sonderkommandos. Los Sonderkommandos son judíos en general polacos, pero son judíos que los alemanes en los campos de concentración contratan o usan como guardia de los otros judíos. Entonces son considerados como una lacra porque son traidores, etc. Pero estos Sonderkommandos que hacen el trabajo de barrer la ceniza de los judíos, siendo ellos judíos, intentan políticamente subvertir esta lógica totalitaria y crean una cámara artesanal y desde el techo de su barraca sacan 4 fotografías sobre las quemas y la brutalidad nazi. Y esas 4 fotografías sobrevivieron, porque ustedes saben que desde el 43, cuando la cosa se ve peligrosa, los alemanes sistemáticamente borraron todos sus archivos y quemaron junto con los judíos, que era la prueba de los campos de concentración, todos los registros, ¿no? Todos los registros fueron quemados. Entonces estas 4 fotografías que son totalmente precarias, que no tienen ninguna intención de posteridad, ni de arte, ni nada del estilo, estas 4 fotografías se convierten en un evento o en un documento crucial, porque son el escaso testimonio precario de la existencia bajo esas condiciones, ¿no? Entonces estas fotografías se presentan y Didi Huberman escribe un libro precioso que se llama Imágenes pese a todo. Si tienen posibilidad de leerlo, se los recomiendo, ¿no? Imágenes pese a todo. Y lo que dice básicamente como historiador, que sería igual que el analista psicoanalista, ¿no? Es que lo que tenemos que hacer con estas imágenes no es agotar su sentido, pero tampoco denegarlas, sino que volver a ellas permanentemente y elaborarlas y elaborarlas. Y el hecho que existan y de que no se pueda ser conclusivo con respecto a ella implica que no se puede ser conclusivo con respecto a la catástrofe, al pasado, al trauma, a su condición eventual, digamos, ¿no? Y por tanto la única relación que el historiador, comillas, el psicoanalista, cierra comillas, ¿cierto? O cierra paréntesis, tiene con esta fotografía es la de un trabajo permanente de elaboración de la pérdida, ¿no? Que es lo que llamamos el trabajo del duelo. Y que el papel del historiador consiste precisamente no en no mirar la fotografía, pero tampoco en simplemente mirarlas como si fueran una representación acabada del Holocausto. Y aquí es donde usa esa famosa metáfora de
esa metáfora de Sigrid, ¿cómo se me va a olvidar? El famoso Krakauer, Sigrid Krakauer, ¿no? Krakauer tiene un ensayo maravilloso sobre el cine, donde dice que el cine nos enseña a ver la medusa como como el escudo de Perseo. ¿Se acuerdan de esto, no? En la mitología griega, la medusa es el monstruo que si te mira de frente te petrifica. Entonces Perseo va con Ariadna al laberinto, ¿cierto?, a matar al Minotauro, pero antes de eso se enfrenta a la medusa. Y para poder matar a la medusa no puede mirarla de frente porque se petrifica. Entonces, para poder matar a la medusa, necesita ver el reflejo de la medusa en su escudo. Entonces, el escudo de Perseo le permite descabezar a la medusa sin mirarla de frente. Y lo que Didi Huberman nos está diciendo es que las 4 fotografías precarias y artesanales de los Sonde Comando deben ser nuestro escudo de Perseo, porque nos permiten mirar la brutalidad del Holocausto, no de frente, pero haciéndonos cargo de esa condición traumática de la historia. Y eso lo dice contra aquellos que dicen que no es posible representar la brutalidad del Holocausto. ¿Ah? Porque los psicoanalistas más críticos decían, de manera casi iconoclasta, ¿no?, que la producción de imágenes sobre el Holocausto era una vulgarización del Holocausto, que el nivel brutal de la violencia en los campos de exterminio y en las quemas no podía pasar a la representación. Y por supuesto tienen mucha razón si es que uno piensa en las producciones hollywoodenses del Holocausto, que son pornográficas, ¿no? Si uno piensa en la lista de Schindler, por ejemplo, ¿no?, que es patética, que reduce toda la situación a la agencia de un hombre blanco alemán que es capaz de salvar a muchos judíos que son representados casi como mexicanos de pueblo, tomando siesta bajo el maguey, ¿no? Es decir, bajo el maguey. Es decir, que son reducidos a cero actividad, a cero fuerza, a cero agencia. Eso es pornografía, pero las fotografías no son eso. Entonces, lo que está diciendo Didi Huberman de manera muy inteligente es que necesitamos hacer una diferenciación de los tipos de imágenes y también una diferenciación de la forma en que estas imágenes se constituyeron, lo que nos permite mantener, por un lado, la crítica a la pornografía de la lista de Schindler, pero por otro lado, mirar a la medusa en el escudo de Perseo, es decir, mirar esta fotografía para elaborar la brutalidad del pasado. ¿Se dan cuenta? Lo mismo está diciéndole a Rancière. Es cierto que la muestra museística de la revuelta no es la revuelta. Es cierto que no podemos sino acceder a la revuelta en su condición intempestiva, ¿cierto? Desde el punto de vista de una captura representacional, pero no toda representación es equivalente y siempre hay espacios para que la curatoría elabore la relación con la revuelta, ya no necesariamente captando la inmanencia de la revuelta, pero sí su inminencia, porque ese es el tiempo de la revuelta, el de la inminencia. El tiempo de la inminencia, vamos a ver al final, es el tiempo de la democracia, porque no es el tiempo seguro de la filosofía de la historia, pero es el tiempo en el que todo puede pasar. Todo es inminente, ¿no? Es inminente, ¿no? Esa diferencia teórica entre inmanencia e inminencia fundamental, ¿no? De otra forma, la inminencia es la relación entre erotismo y deseo. La inmanencia es la relación entre deseo y placer. La inminencia es el erotismo tensado hacia el mundo en la posibilidad, ¿cierto?, del placer, pero no en su realización. De ahí el erotismo con el deseo están de la mano, ¿no? Porque es inminente que algo puede pasar, pero puede no pasar. ¿Se dan cuenta? Puede no pasar, ¿cierto? Y esto, por supuesto, está preciosamente elaborado también, más allá del psicoanálisis, por Levinas, bajo la figura de la caricia. La diferencia entre caricia y concepto, ¿no? El concepto atrapa el mundo, la caricia toca el mundo, pero sin asirlo, sin dominarlo. ¿Ah? Que sería la diferencia entre el lenguaje logocéntrico, o el lenguaje teórico de la ciencia y de los pensamientos disciplinarios, y el poema entendido en el sentido de la caricia. El poema no sabe al mundo, lo palpa, lo acaricia. Entonces, básicamente, yo lo que estoy tratando de hacer es llevar el curso ahora, después de todo lo que hemos estudiado respecto al neoliberalismo, respecto al neofascismo, llevándolo al momento de
al momento del deseo, de la revuelta, de la caricia, del poema, de la insurrección. ¿Ah? Porque lo que quiero que al final del curso hagamos es que pues, seamos capaces de ver cómo no hay nunca dominación absoluta porque siempre hay respiración. ¿Ah? Siempre hay velo, siempre hay caricia, siempre hay erotismo, siempre hay cuerpos insubordinados, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseña Didi Huberman y lo que enseña Jesse. Jesse finalmente lo que nos está diciendo es que la revuelta es la insubordinación de los cuerpos, ¿no? De ahí la metáfora que uso yo al final del texto de Jesse, ¿cierto? Mito, revuelta y no me acuerdo qué más en Jesse, ¿no? El texto mío, ¿no? Cuando hago la referencia a Rancière. Rancière tiene ese libro muy lindo que se llama La noche de los proletarios, y es una investigación histórica en el archivo, ¿no? Donde él describe las prácticas nocturnas de la clase trabajadora francesa del siglo XIX. Y lo que descubre es que los obreros del siglo XIX iban al bar, iban a los bares y se embriagaban y fumaban y, y hacían una vida y una noche de bohemios. Y leían poesía y se reían y se acostaban con putas y lo pasaban bien. Es decir, que la noche proletaria consistía en desidentificarse de su identidad proletaria. Es decir, que la noche proletaria era el único momento en que se sacaban la ropa de la clase obrera, el overol, el traje subjetivo, y desubjetivándose, se desujetaban de la identidad, ¿cierto?, en esa noche proletaria. Entonces decía que la historiografía marxista, dice Rancière, está incapacitada de entender esto, porque la historiografía marxista opera con categorías morales donde los obreros ya siempre son obreros con conciencia de clase. Es decir, para la historiografía marxista, al estilo, por ejemplo, de Edward Palmer Thompson o de Hobsbawm o de la tradición inglesa, los obreros ya siempre son función de una identidad y de una subjetivación determinada por la lucha de clase. Y por tanto, son incapaces de ver este momento de rebelión o de revuelta, donde el obrero hace una política que es una política distinta a la política de clase, porque es una política de la desidentificación, donde los cuerpos se insubordinan respecto al guión de la historia. ¿Se dan cuenta? Esa política de la desidentificación, cuando los cuerpos se insubordinan respecto, es la revuelta. Y es la revuelta contemporánea. En la medida en que la revuelta contemporánea son cuerpos que se deciden a permanecer unidos en un espacio común que ignora la señalética urbana policialmente vigilada, ¿cierto?, que hace que los cuerpos circulen siempre en términos productivos. ¿Qué significa la gente agrupándose en una plaza? La gente agrupándose en una plaza es una interrupción de la semiótica productiva capitalista de la ciudad. En el sentido incluso de las señales de tránsito, en el sentido incluso en que detienen la movilización, que es en la lógica del capital, la movilización total. ¿Ah? La gente en una protesta, en un meeting, en una plaza, son cuerpos desujetados de un guión preestablecido, dispuestos a escribir su propio guión de la historia. Lo digo así a propósito, porque estoy introduciendo, sin que ustedes se den cuenta, el concepto de performance. Esto fue lo que enseñó el teatro soviético. El teatro ruso de la revolución nos enseñó a pensar el teatro ya no desde el punto de vista de la realización de un guión preestablecido, que siempre es el guión monárquico de un destino de la historia, sino a partir de la decisión de los pueblos a hacer su propia historia. Esa es la revolución. La revolución realmente es los cuerpos suspendiendo el guión de la historia y decididos a construir su propio guión. Entonces, de ahí entonces que tampoco haya que extremar o monumentalizar la diferencia entre revuelta y revolución. Más bien uno podría decir que la revuelta es el momento insurreccional de la revolución y la revolución es la construcción mítica de la revuelta, la reconstrucción mítica monumental cuando la revuelta ya ha sido apropiada por el poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, no. Por eso no hay teoría de la revuelta. Tenemos todo lo que hay es teoría de la revolución, como teoría de la historia, pero no puede haber teoría de la revuelta. Pero puede haber un saber de la revuelta porque el saber establece una relación de anticipación y la revuelta es precisamente la desubjetivación, la desidentificación y la suspensión de la lógica del saber. ¿Eh?
De ahí entonces que el mismo Rancière nos diga, nadie emancipa a nadie y nadie educa a nadie. Esa es la conclusión central del maestro ignorante, ¿no? El maestro ignorante es nadie educa a nadie. Y ahí es donde otra vez hay una crítica interesante a cierta práctica psicoanalítica, porque cierta práctica psicoanalítica todavía requiere de la transferencia. En cambio, la revuelta es la suspensión de toda transferencia. Habría que pensar si es que la revuelta es la suspensión absoluta de toda transferencia o si más bien no es su multiplicación. Ya no hacia un analista central, sino hacia el común. Porque tampoco se puede vivir por fuera de la ley. Entonces, todo eso está por desarrollarse. Eso yo lo estoy pensando en voz alta con ustedes ahora, ¿no? Pero ahí tenemos una serie de problemas. Entonces, ahora, que pasa esta semana, ya nos queda, creo que una semana más, ¿no? A ver, déjenme estar seguro. Porque esta semana tenemos... Esta semana estamos todavía con las lecturas de Williams y todo, y después nos queda de las últimas 2 semanas. Y las últimas 2 semanas, para ser bien preciso, voy a sacar el programa de acá. Ok, y las últimas 2 semanas, muchachos, nos queda Nelly Richard y Sueli Rodnick. Es decir, nos queda ya propiamente la cuestión de la revuelta y la cuestión del feminismo. A ver si logramos abrir la cuestión del feminismo. Yo hace 1 año hice el seminario Diferencia Sexual, Diferencia Ontológica, donde leímos todo el debate francés entre Irigaray y Levinas y Derrida sobre la cuestión de la diferencia sexual. Pero aquí lo que nos va a interesar básicamente va a ser la cuestión del papel central, preponderante que han tenido las prácticas feministas en las revueltas contemporáneas en América Latina, ¿no? Desde el Ni Una Más, ¿cierto? Hasta los pañuelos verdes, etcétera, ¿no? Contra o en relación crítica con el feminismo identitario, ¿cierto? Entonces esto también requiere que elaboremos qué estamos diciendo por feminismo y revuelta, digamos, ¿no? En principio, lo que yo diría es que toda revuelta es feminista. Toda revuelta es feminista o toda revuelta abre un devenir femenino, como diría Deleuze, ¿no? Porque en la medida en que es desubjetivación y desidentificación, se saca de encima el modelo patriarcal de la subjetividad productiva propia del capitalismo occidental. No es que nos convertamos en mujeres en términos biológicos o incluso en términos sexuales, sino que devenimos minoritarios en el sentido en que la mujer ocupa ese devenir minoritario en el mundo construido patriarcalmente, digamos. Entonces, toda revuelta es femenina en el sentido en que toda revuelta es una subversión de la configuración, ¿cierto?, de la hegemonía capitalista, que opera mediante la convergencia de, ¿cierto?, el Homo economicus como modelo patriarcal, militarista, devastador, conquistador, ¿cierto?, jerárquico y productivista. Productivista sobre todo, ¿no? Y con eso ya estamos. Eso es todo el seminario que hemos hecho. Entonces, nada, fue como simplemente, para decirlo en 2 palabras, fue un paso desde los antecedentes del neoliberalismo y sus teorizaciones para romper con todo modelo totalitario de análisis y mostrar que siempre todo está por jugarse, o sea, que nadie puede tener un saber pleno y que nunca se trató de saber, sino de pensar, digamos, ¿no? De elaborar, digamos, y de tener esta relación abierta con la historicidad, digamos, ¿no? Porque las cosas siempre están pasando al lado de uno. Así que nada, cuéntenme, ¿cómo van con los trabajos? Dale, Ana. Bueno, son como varias cosas que me quedan en la cabeza de la intervención. Uno, frente a la explicación que dabas sobre el texto de Didi Huberman, un poco si existe una relación con también la explicación que diste sobre Mbembe y cómo desde el texto de la necropolítica propone como
radicalizar el asunto de la colonialidad y trascender como la reconstrucción del archivo. Me sonó que de pronto por ahí había como un nexo entre No lo había entre las pensado, dos posturas. no lo había pensado, pero absolutamente, claro, claro. Se me acaba me acabo de dar cuenta. Claro, porque lo que tienen en común es que ambos suponen que el archivo está abierto. Y eso implica todo, digamos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Perfecto. Una segunda cuestión, y es que, finalizando, dices que la revuelta es como la parte de la ebullición previa a la revolución, antes de que esa revolución se institucionalice. Ajá. Esto ya es como un globo que yo aquí me he hecho. Necesariamente esa revuelta tiene que institucionalizarse como revolución, porque No, también en varios de los textos hemos leído que no podemos estar como sociedad en ese estado de ebullición constante, de claro, revuelta en revuelta, ¿cierto? Como de un claro. poco lo que tú decías, cuerpos reunidos en una plazoleta y al otro día otros cuerpos reunidos en otra plazoleta, sino que digamos que como por una serie de lógica occidental que también has venido mencionando, siempre tendría que esa revuelta desencadenar en, ¿cierto? Pero también durante el curso y durante lo que creo que todos hemos ido recorriendo, pues nos hemos dado cuenta que esa monumentalización o esa mitificación de la revolución, pues tampoco se ha convertido en una solución. Entonces es un poco claro, tú dices, sobre la revuelta no hay nada escrito, todo está por escribirse, no hay nada dicho, todo está por decirse, ¿cierto? Pero entonces es un poco como que me queda ahí como ese desajuste No, o pero ¿qué ese pasa? desbalance. Sí, sí, no, pero es que lo que pasa es que tú estás dando con el problema central, digamos, ¿no? Estás dando con lo que llamaríamos la aporía de la democracia y de la democracia como aporía. ¿Por qué? Porque supongamos que todo esto que estoy diciendo respecto de la revuelta como necesaria, pero siempre destinada al fracaso, digamos, ¿no? Es lo que podríamos llamar el principio demótico, ¿ya? Para usar esta palabra de Rancière, ¿no? El principio demótico en Rancière, ¿cierto? Que está muy bien explicado en Desacuerdos, el famoso libro central de él, ¿no? Tiene que ver con el momento de la insubordinación, ¿no? Cuando él dice, en un momento determinado, los plebeyos, cansados de las opresiones de los patricios, deciden abandonar la ciudad y se van al monte Aventino. Y llegan los patricios a seducirlos para volver a la ciudad, que vuelvan a trabajar, que funcionen los canaletas, los acueductos, el mercado, pero no se resisten. Y en esa resistencia hay un principio demótico, porque desorganiza el demos, es decir, la ciudad y sus reparticiones, ¿no? Entonces, la pregunta que tú me haces es, ¿podemos vivir siempre en el principio demótico? No, no, es como vivir siempre en el deseo, digamos. No, absolutamente no. Y sin embargo, lo que ocurre es que cada vez que los plebeyos vuelven a la ciudad, se vuelve a reconstituir una relación de dominación, que nos obliga a un nuevo momento demótico, de insurrección demótica, ¿no? Es decir, la insurrección demótica es inevitable. Ese problema no tiene solución. Ese problema no tiene solución porque ese problema significa básicamente que la historia termina. De dar con el orden perfecto que sea capaz de proscribir cualquier insurrección demótica es casi como pensar que existe la transparencia absoluta en la representación. La representación por definición es imperfecta. No hay, si la representación fuera perfecta, no sería representación. No sería, la representación es la presentación de un elemento que no está presente en el presente, digamos, ¿no? Entonces, si hay 100% de representación, no hay representación, hay pura transparencia. Es constitutivo de la revuelta el fallar, digamos, ¿no? Pero entonces la pregunta que viene ahí, y es la pregunta, por eso digo esto es aporético en el sentido que es el núcleo irresoluble de la democracia. Pero está muy bien que lo plantees, porque la otra parte es decir, si lo que habría que cambiar no es la pretensión de una ley perfecta, sino la capacidad de nosotros de darnos leyes e instituciones defectuosas, pero sabiendo que son siempre defectuosas. Es decir, necesitamos un pensamiento de la prótesis jurídica, de la prótesis del Estado, necesitamos un pensamiento que nos permita entrar en relación con la ley como si ésta no fuera sagrada, sino simplemente útil a un determinado momento. Y eso requiere una reflexión radical sobre la teoría del derecho y de las instituciones,
que rompa con todos los fundamentos de la autoridad sagrada, digamos, ¿no? Requiere una teoría de la Constitución o una teoría de la ley que vea la ley como prótesis de la existencia. Y ese es el otro camino que se abre en el pensamiento contemporáneo, que no están juntos, pero que tú lo pones junto en tu pregunta, porque yo también lo pongo, porque estoy en el mismo problema, digamos, ¿no? En esta condición aporética en que no podemos vivir permanentemente en la revuelta, porque caeríamos en el universo psicótico, ¿no?, de aquel que vive por fuera de la interpelación, ¿cierto? En esta aporía donde no podemos vivir permanentemente en la revuelta y donde la sutura de la revuelta siempre vuelve a generar las condiciones para otra revuelta, ¿cómo pensamos no la permanencia de la revuelta, sino la relación con la ley, que sea una relación, ¿cierto?, utilitaria, pragmática, donde la ley sea una prótesis potenciadora de la existencia? Eso es lo que quiero pensar en Bolívar Echeverría bajo la figura de la tecnicidad sucia. La tecnicidad sucia son las prácticas culturales que nos damos para establecer relaciones con el entorno, ¿cierto? Entonces la cultura no tiene nada que ver con la autenticidad, con el carácter nacional, con la esencia de la lengua, del pueblo, de la religión, sino que la cultura es una prótesis del cuerpo desnudo. Por eso para Bolívar Echeverría y para nosotros no hay vida desnuda. Ya siempre nos arropamos con una tecnicidad originaria sucia. Y a él le llama la tecnicidad originaria sucia de los indígenas latinoamericanos barroco. El barroco no es un estilo cultural, no es un estilo pictórico, no es un estilo arquitectónico, no es una complejidad literaria, antropológica de la lengua. El barroco es una prótesis que permite habitar en el plexo cultural de Occidente. Necesitamos pensar una ley en el sentido en que Bolívar Echeverría empieza el barroco como prótesis, pero es una pregunta fundamental, absolutamente. En esa medida, entonces, la revuelta sería como, sin que suene a término mítico, el principio y el fin circular, como en el que siempre estamos deviniendo, ¿verdad? Entonces, la revuelta es el inicio de la transformación que termina institucionalizándose, pero que al final, en el momento de la sutura, vuelve a generar un nuevo inconformismo que revienta en una nueva revuelta. Entonces, en lugar de estar en una revuelta diaria, estaríamos como en un ciclo de revuelta que siempre nos permite llegar a esa misma postura. Absolutamente, salvo que hay que tener cuidado ahí de pensar la revuelta como puro movimiento, porque el puro movimiento es la lógica del capital. Más bien la revuelta es la interrupción de ese movimiento. Okay. Por eso no hay que sustantivarla con las categorías de deseantes, digamos, como una cierta recepción de delez, como si se tratara de un inconsciente hiperproductivo y deseante, porque esas son lecturas que lamentablemente hicieron pensar en el deseo como una especie de fuerza o de elan natural. La revuelta es más bien la interrupción de una movilización de los cuerpos ya siempre propulsada por el interés del capital. No es casual que, me haces preguntas que son fundamentales, por eso me tomo esto, ¿no, Ana? No es casual, fíjate lo que me estás preguntando en términos filosóficos. Cuando, hasta antes de Nietzsche, lo que llamamos nihilismo era la decadencia de los valores, ¿no? Lo que se llamó el nihilismo eslavo, ¿ah? Los Dostoyevsky, los Bulgakov, etc. ¿No? El nihilismo como decadencia del mundo clásico, ¿no? Con Nietzsche emerge la idea del nihilismo como la perpetuación de los valores del cristianismo, como la conciencia moral del esclavo, ¿no? Entonces, Nietzsche en la genealogía de la moral ya establece que en rigor lo que nosotros llamamos secularización no es sino la inversión de los valores nihilistas del cristianismo, ¿no? Y que el cristianismo ha sido nihilista en la medida en que ha negado la vida, ¿cierto?, en función de la deuda y de la culpa, etcétera, ¿no? Pero resulta que eso fue también la afirmación de la crítica genealógica del nihilismo como transvaloración de los valores. Pero llega Heidegger y Heidegger dice que en esa transvaloración de los valores todavía hay una cierta voluntad de poder que constituye la última versión del nihilismo. Y esa última versión del nihilismo es la llamada a una cierta movilización de la actitud guerrera de la afirmación de la vida. Por eso te decía que tener cuidado con pensar la revuelta desde el puro punto de vista de una fuerza activa, porque podemos quedar presos de la pura voluntad de poder. Entonces, Heidegger está contestando, o está leyendo críticamente a Nietzsche, porque está leyendo que es muy posible que para los nazis Nietzsche represente, por supuesto Heidegger sabe que Nietzsche es mucho más complejo que la recepción nazi, pero él entiende que los nazis lo que han leído en Nietzsche
es la pura ideología bélica de la bestia rubia, afirmando la existencia y la superioridad del guerrero. Y lo que encuentra es que esa ideología es legible en el texto nietzscheano a partir de una mala lectura. Y esa mala lectura no es un problema de Nietzsche, sino que es el problema que define el nihilismo en el siglo XX. Y ese nihilismo del siglo XX es el llamado a la movilización total. No en vano, en ese mismo contexto, un pensador fundamental que no es nazi, sino que es súper conservador, que se llama Ernst Junger, escribe esta famosa novela de Arbeiter, El Trabajador, donde al igual que Marinetti en el vanguardismo pro-fascista, digamos, italiano, lo que elogia es la figura del trabajador moderno como el batallón heroico que construirá el nuevo mundo, ¿no? Entonces, cuando Junger está elogiando el trabajador moderno como esta especie de gran héroe de la modernidad tardía, y Marinetti está elogiando la mecanización del mundo, que da paso a un orden perfecto en el futuro, dirigido por cierto Mussolini, los dos están sintomatizando este nihilismo activo del siglo XX. Y ese nihilismo activo, y eso es lo importantísimo, lo que está en juego acá, ese nihilismo activo es el que permite mostrar que todo intento de superación del nihilismo reinstituye al nihilismo. ¿Ah? Porque es nos plantea la pregunta de cómo criticar al nihilismo sin abastecerlo. Porque la crítica misma en cuanto a procedimiento universitario es nihilista. Es nihilista porque reabastece la operación nihilista de la afirmación. En ese horizonte, la recepción convencional de la revuelta ha sido el de una reactivación o movilización de los cuerpos. Pero los cuerpos están reactivados y removilizados por la demanda capitalista permanente. Si todos los días hay que levantarse temprano, ir al trabajo, cumplir funciones. Entonces, en ese sentido, habría que romper con esa imagen nihilista de la revuelta y tal vez pensar la revuelta simplemente como éxodo del trabajo, como desujeción, como pereza, como suspensión de la demanda de la movilidad total. Y ahí se abre otra dimensión. Entonces, no es que la revuelta sea así permanentemente acción, sino que es simplemente producción de poiesis, es decir, acción sin productividad, sin productividad. ¿Te das cuenta? Entonces eso cambia la pregunta primera, que dice, toda revuelta está condenada a ser institucionalizada. La mayoría de las revueltas no las percibimos como revueltas. Por eso Nietzsche dice, llevamos en el interior un caos para poner en el mundo una flor. La mayoría de nuestras revueltas no las percibimos como revueltas, pero las formas de la desobediencia, las formas del éxodo, las formas de la subversión, no tienen por qué caber en el recuento mítico, romántico. A veces precisamente van por otro lado. Pero claro, otra vez, lo que tú me estás preguntando tiene que ver con todo el sistema de categorías con el que políticamente funcionamos en la modernidad. Entonces pensamos que la revuelta es activación, es movilización, sin pensar que las categorías activas son parte del nihilismo afirmativo propio del capitalismo contemporáneo. Bueno, maestro, sí, gracias. Me queda ahí en la cabeza como una frase que se ha hecho muy popular aquí en mi país cada vez que hay algún tipo de manifestación o de movilización, y es que quienes están parados del otro lado acuñaron una frase que dice, yo no paro, yo produzco. Entonces me suena como a todo Claro, eso exactamente que tú estás diciendo. Claro, ahí está, exacto. Yo no paro, yo produzco. Es la afirmación absoluta del nihilismo capitalista. Y ya pues frente al trabajo final, pues yo debo ser muy honesta, la verdad yo soy docente, yo estoy en pleno pico de cierre de año, que con pandemia ha sido muy complejo. Yo soy docente de los 2 últimos cursos del bachillerato en mi país, atiendo más o menos 250 estudiantes, de los cuales quizá 50 o 60 no tienen ningún tipo de conexión remota. Entonces, la verdad, yo he estado como tratando de leer, pero avanzar en escritura ha sido muy complicado, porque ha implicado para nosotros como docentes el reto de ético, más allá de disciplinar, de tomar decisiones frente a qué va a suceder con la vida de 1.000 o 1.500 estudiantes que tenemos en nuestro colegio y cuáles van a ser los criterios para definir si un estudiante pasa o no pasa el año bajo todo este proceso que nosotros hemos tenido. Yo soy docente del sistema público en mi país, pues obviamente eso hace más aguda la situación porque son chicos que tienen unas condiciones sociales y económicas bastante complejas.
Entonces, honestamente, avanzar en la escritura no he podido hacerlo. He estado leyendo, he estado retomando como todos los textos de bibliografía, pero ha sido un poco complejo. En torno a eso, también pues quisiera saber cuáles son como los plazos que tú nos vas a dar para enviar ese ensayo final, O porque sea, yo asumiría que, bueno, porque yo asumiría que seguramente muchos estamos en cierre de muchos procesos. Yo además tomo otra materia, yo tengo carga completa, entonces tomo otra materia. Entonces como que respondo con tu materia, respondo con la otra materia y respondo con mi trabajo. Entonces sí, no, yo me imagino, es si esa es la situación que fuerte. estamos todos, pero yo soy en realidad bastante relajado con los plazos. Si el problema no soy yo, es 17 que tiene que tener Sí, claro. cerrada la agenda, pero en principio yo creo que podemos especular un poco con los plazos, digamos, ¿no? O sea, eh, la parte de la nota es la participación, y yo sé los que han participado, tengo todos los registros, obviamente, ¿no? Y las conversas, así que yo no veo que tengas problemas ahí, Ana. Lo otro es un trabajo final que es un protocolo, que serán 8 o 10 páginas, donde ustedes ponen en escena algún tópico dentro de la discusión que hemos tenido en clase. Con lo que ustedes han escrito para las clases ya tienen más de 10 páginas escritas. Es decir, que si tú, por ejemplo, tomas la pregunta que hiciste hoy día y la desarrollas, ya tienes un paper, ¿cierto? Ahora, es cierto que la cuestión de la escritura es media complicada, sobre todo cuando uno está eh, con tantas cosas por los lados, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un trabajo acá abierto en mi computador que me cuesta 2 horas terminar, pero lo llevo arrastrando 2 semanas porque estoy con esto, con las elecciones, con esto, etc. Así que, nada, pues yo creo que si en la medida en que Noemí no me apure, nosotros terminamos la primera semana de diciembre, me parece, creo que tenemos hasta el 14. Yo creo que podría esperar los trabajos hasta fines hasta el 20, y en caso de que sea extraordinariamente urgente, yo podría conversar con Noemi para que me entregaran todo la primera semana de enero, en la medida en que fuera necesario. Me imagino que la política de 17 también debe ser esa, ¿no? De ser un poquito más relajado, considerando que estamos todos con pandemia, que todo ha cambiado. O sea, Pues lo que puedo yo hacer... tengo aquí en mis fechas fin de semestre 26 de noviembre Ujú, y consolidación de notas 7 de diciembre. Es lo que yo tengo aquí en mi calendario de fechas. ya. Entonces, bueno, pues no sé, es también como plantear una inquietud con No, la no, que o quizás soy sea, atrevida frente a mis otros compañeros porque no sé cuáles son los tiempos de ellos. no, yo digo que entreguen cuando estén listos, en lo posible antes del 7. Si no alcanzan, que me digan, en lo posible antes del 20. Y si no alcanzan, la primera semana de enero, y yo de mi parte no tengo ningún problema en darles plazo. No tengo problema. Sí, el único problema podría existir es que Noemi necesite las notas, pero eso se conversa muy fácil, ¿no? Eh, Así que nada, relájense con eso, porque lo más importante es que haya servido el curso, que hayan aprendido, que hayamos logrado hacer el recorrido, ¿no? El trabajo final es la cuestión burocrática, ¿no? De mi parte tienen todo el apoyo para que lo revisemos toda la primera semana de enero, no hay problema. Es cosa de que yo no creo que haya realmente problemas, ¿no? Así que con calma, traten de hacer un trabajo lindo, ¿no? Pero lo importante sobre todo es que el trabajo que tienen que hacer no tiene que ser un resumen ni una demostración de citas, de lectura, no, nada de eso, si yo ya leí todo lo que van a citar o etcétera, sino que tiene que ser una reflexión de ustedes. A mí lo que me gustaría leer sería cómo ustedes usan lo que hemos discutido para problemas que ustedes confrontan. Esa es una ganancia real. ¿Ah? Pero volver a leer citas de los autores, si yo ya los leí ya, ¿me entienden? Así que la libertad absoluta para que ustedes elaboren, para que ustedes empiecen a pensar, a trabajar sus temas. Ujú. ¿Les parece? Muchas gracias. No, no hay problema, nada. ¿Alguien más? Yo, Sergio, disculpa, en ese sentido sí, digamos, en 17 yo me había acostumbrado ya a que el ensayo final fuera una cuestión más de las investigaciones que uno hace, las lecturas, las preocupaciones que uno tiene. Entonces, digamos, en ese sentido he estado como en una disyuntiva, ¿no es cierto?, de por dónde mismo encaminar el ensayo y tengo dos opciones que ya te las platicaré por correo. La verdad es que cuando había que subir el proyecto, bueno, yo lo subí un poco tarde, el proyecto de ensayo, y la verdad es que no estaba muy bien y he cambiado de ideas. Bueno,
A lo que voy es a la pregunta de, ¿tú tendrías alguna recomendación para pensar como la situación del mercado del libro en el contexto neoliberal? Digamos, el bestseller, el concepto de bestseller, la popularización del libro, como dentro de la lógica mercantil. Creo que esto pensando en mi proyecto de grado, que es el lanzamiento de una editorial cartonera, que en Quito no son tan populares. En Ecuador, en general, las editoriales cartoneras no despegaron nunca como en otros países. Entonces, bueno, ese es mi proyecto final, que ahorita estoy pensando Conozco un par de tesis sobre editoriales cartoneras en Argentina. Sí, o sea, bibliografía hay. Está toda la crítica al Amazon, por ejemplo, y los monopolios transnacionales. Eh, Ujú. Está, por ejemplo, la crítica que hace Bolaño del monopolio de las editoriales europeas, de la producción latinoamericana literaria. O sea, te puedo dar, pero mándame un correo con esos temas y lo vamos conversando, porque te puedo dar cosas que te llevan para distintos lados. Entonces, en la medida en que lo vamos precisando, se va transformando en algo más interesante, ¿no? Porque, por Claro, ejemplo, claro. yo lo mismo te podría decir, es tan importante la crítica del mercado de la idea, que en el fondo lo que está en cuestión acá es la crítica de la universidad como primer aparato de captura mercantil en el mundo cultural, digamos, ¿no? Entonces te podría dar bibliografía desde las críticas a lo que se llaman las university print o university houses, ¿no? Que monopolizan toda la producción académica. Todo el debate actual, por ejemplo, sobre las grandes transnacionales que monopolizan los artículos académicos. Entonces, las carreras universitarias se hacen a partir de tener artículos indexados. Para indexar un artículo tienes que ser miembro de verdaderos conglomerados que manejan distintas revistas. Revistas que son súper caras cuando las compran las universidades y que nadie lee. De tal forma que todo es mentira, porque un académico norteamericano que tenga 30 artículos publicados, esos 30 artículos generan un montón de dinero que al académico nunca le llegan a la corporación que maneja las publicaciones, que las vende en las bibliotecas universitarias, carísimo, y nadie lee. Entonces, todo eso es lo que yo he llamado acumulación crítica. ¿Ya? Todo el aparato de producción intelectual del capitalismo tardío funciona bajo la lógica de la acumulación crítica, que requiere lo que sería una crítica de la acumulación. No una acumulación crítica, sino una crítica de la acumulación, es decir, una crítica de las condiciones de producción, circulación y consumo de libros, de artículos, de trabajo intelectual. Pero tu tema es tan bueno que te podéis meter también por el lado de la discusión italiana sobre lo que se llamó el intelecto general, el general intellect. O te puedes meter también por el debate sobre lo que se llamó common goods, o lo que se llama en Barcelona el copyleft, que se generalizó. La idea del copyleft y de los comunes, ¿no? Que es la idea de que se puede publicar sin necesidad de pasar por el monopolio de las grandes industrias. En vez del copyright, ¿cierto? El copyleft como una práctica afirmativa, y que generó en Argentina la editoriales cartoneras. Entonces hay demasiado, pero si lo precisamos, te puedo dar algunas recomendaciones más precisas. Muchas gracias. Esa era una, y discúlpenme los compañeros, pero la otra, en cambio, que todavía estoy trabajando, hay esta novela en la que me he, digamos, embarcado con muchísimo gusto y me ha tomado mucho tiempo. Tú seguramente la conoces, los amigos, se llama La broma infinita, de David Foster Wallace, ¿no es cierto? Este norteamericano, y en esa novela, digamos, pone en escena casi línea por línea las lecturas que hemos estado haciendo, sobre todo bueno, la de Villacañas, tuya, sobre todo la de, bueno, entonces, lo que no he visto, pero en las lecturas nuestras tanto, quizás un poco sí cuando hablaste de Pasolini, es digamos, el papel de la literatura como una construcción de un discurso, que igual también puede ser como una ruptura o bueno, entonces esto de cómo abordar la literatura, ¿cómo sería? Como una crítica literaria encaminada hacia explicar el neoliberalismo y por ahí, Mira, pero no sé. no metí más literatura porque no era el punto del curso, ¿no? Pero tengo un libro que estoy terminando que se llama La anarquía de los sentidos, donde trabajo literatura y cine, y donde trabajo la literatura contemporánea latinoamericana.
no como crítica al neoliberalismo en el sentido unilateral o en el sentido superficial, sino como crítica a la operación neoliberal, a la operación antropológica del neoliberalismo. Entonces leo literatura en el sentido crítico, como la literatura es una forma de figuración de lo humano y de lo animal que rompe con la figuración estandarizada del humano neoliberal. Y en ese sentido tengo la distancia irónica con la misma idea de literatura canónica, etcétera, ¿no? Trabajo Sarduy, Lispector, Bolaño, o sea, trabajo un montón de autores, Lamborghini, etcétera, ¿no? Y respecto a David Foster Wallace, amazing, o sea, espectacular, po. Y hay un montón de escritos sobre él, pero efectivamente él es uno de los teóricos, tú sabes que se suicidó el 2007 más o menos, ¿no? Y que tiene una novela inconclusa que se llama The Pale King, el Rey Pálido. Pero la Broma Infinita es una extraordinaria novela que ha sido efectivamente poca gente la ha leído entera, ¿no? Son como 1200 páginas, ¿no? Sí, algo así. Claro, no. O sea, sí se puede hacer también un trabajo perfecto sobre literatura y crítica al neoliberalismo. Se puede hacer perfectamente, o sea, hay un montón de materiales. Pero eso Ok, ya es otro paper. lo voy a seguir pensando y te escribo con más Dale, claridad. dale, Sí. con confianza escríbeme y seguimos hablando. Carla, Sí, tengo pensado escribir para el ensayo final un retrato del Homo economicus para usarlo como punto de partida en mi trabajo, en mi proyecto de investigación, ujú, eh, para levantarlo, para hacer una oposición con la figura de los chicos en situación de discapacidad. Pero bueno, ya, pero primero tengo que terminar de leer Los Anormales de Foucault, todavía no, no, no he terminado, pero ¿qué lectura me recomiendas em, para que yo pues haga este retrato del Homo economicus? Bueno, puedes leer del mismo Foucault, te va a quedar clara la noción de Homo economicus no en los anormales, sino en el nacimiento de la biopolítica, que es por ahí, por ese mismo Okay. periodo. También puedes leer Naomi Klein, La doctrina del shock. El PDF está libre online, puedes buscarlo. La Uh-huh. doctrina del shock te puede dar elementos centrales. Eh, Necesitas trabajar un poquito la noción de niños en estado de discapacidad, sobre todo porque los estudios de discapacidad han generado muchos elementos críticos contemporáneos. Por ahí yo tengo un libro muy importante sobre los estudios de la discapacidad que sería importante estudiarlo. Y en Francia, ahora si te vas por el lado más entretenido de los niños con discapacidad, por ejemplo los autistas, hay un Uh-huh. tipo que se llama Fernand de Ligny, De Ligny. sí, que tiene el libro este sobre el niño araña. El libro Sí, creo que se sí. llama Lo arácnido. No sé si te lo recomendé ya. En la reunión pasada lo mencionaste, pero no mencionaste el autor. Y Claro, no, por eso de no lo Ligny. encontraba. Pero sí De Ligny. conozco al autor. Que trabaja con estos niños autistas y que muestra Sí. cómo el psicoanálisis tiene un límite en la medida en que estructura todo el análisis del aparato psíquico en términos lingüísticos, Uh-huh. y cómo los niños autistas funcionan de acuerdo a construcciones no lingüísticas, ¿cierto? Y habla del niño araña y de todos los delirios en torno a la cuestión de lo arácnido, que está espectacular, pero que son formas porque lo que tú estás haciendo es poner en cuestión de manera radical el Homo economicus. Uh-huh. Entonces, lo que estás haciendo es complejizar la antropología fundante del Homo economicus, que es la antropología fundante del hombre reducido a su condición meramente utilitaria, Uh-huh. ¿cierto? Sí. Entonces, no, claro, hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, si trabajaras con el concepto de blanquitud de Bolívar Echeverría, te darías cuenta de la relación entre blanquitud y Homo economicus. La blanquitud es la configuración de un tipo humano, de un biotipo, de un referente antropológico, Uh-huh. orientado hacia la conducta moral, sacrificial, ahorrativa, productiva, laboral, ¿cierto? De postergación del deseo en función del ahorro, de postergación del deseo en función de la acumulación, que Bolívar Echeverría entiende es central en la ética protestante, pero también es central en el desarrollo del capitalismo occidental. Y entonces él dice que ese modelo de vida se llama blanquitud, porque son los valores que identificarían una cierta modernidad blanca, pero no solo desde el punto de vista del color de la piel,
sino desde el punto de vista de la predisposición al trabajo y a los valores protestantes, digamos, ¿no? Y en cambio, contra ese modelo de blanquitud está el racismo de la blancura, que discrimina el color de la piel, digamos. El racismo más fuerte no el de la blancura, sino el de la blanquitud. El que no entiende otras lógicas culturales, por así decirlo, ¿no? Y eso ya es una complejización fuerte del modelo del Homo económicos. Entonces tienes varias alternativas, un montón de alternativas. Okay. Yo creo que por el lado de fundamentar un poquito la cuestión de los muchachos, de los niños considerados como en discapacidad, y de problematizar la noción misma de discapacidad, porque no te olvides que la noción de discapacidad está generada desde el capacitismo. Ujú. Entonces, con eso ya tienes suficiente de todas maneras, ¿no? Estoy dando ejemplos solamente, ¿no? Bueno, el ensayo es de 15 páginas, Sí, claro, no, pero ya el pues, proyecto de investigación sí ya... sí, no, pero yo digo el ensayo puede ser de 15 páginas, pero en realidad, dada la situación, yo creo que 10 páginas también está bien, 10, 11 páginas, cosas de ustedes. Sí, lo interesante no es la cantidad de páginas, sino de que ustedes se aventuren a pensar, nada más. Claro. Porque yo no voy a estar siendo profesor tradicional después de un semestre donde hemos discutido contra todas las instituciones, digamos, imagínense, qué paradoja. Entonces, no, tú relájate con eso, pero trata de pensar bien los límites del concepto de discapacidad y la cuestión de la infancia. También podríamos, por ejemplo, te podría ser muy interesante leer todo lo que es la elaboración del problema de la infancia en Walter Benjamin. Eso te abre otro universo reflexivo, ¿no? Ujú. Pero ya eso de abrirse a otro. Entonces, de a poco. Gracias. Dale, si tienes pregunta, cualquier cosa, me escribe y seguimos conversando. Muchas gracias, claro que sí. Dale, Carla. Bueno, si no hay más preguntas, Hola, Sergio. dale. Oye, sí, yo tengo un par de preguntas. No son específicamente del trabajo final, pero fueron de algunas intervenciones que hiciste que creo que se pueden tejer con ideas que estoy tratando de desarrollar. Y una es en relación a cuando hablabas, me parece que en relación a la crítica que hace Rancière de Huberman, y hablabas de una denegación. Ahí estuviste desarrollando esa idea, pero me perdí un poquito. De hecho, estoy un poco perdida en lo que escribí. Si me das un minuto para ubicarlo Dale. aquí en mi texto. Sí, cuando estabas hablando, se me hizo súper interesante esto, que creo que no es de Huberman, sino de otro autor, que dice que no se puede hablar de la revuelta, pero tampoco podemos dejar de hablar de la revuelta, ¿no? Ajá. Eso se me hizo súper interesante porque luego un poco lo asociabas, o no sé si yo lo fui haciendo en mi mente también, en relación al síntoma, lo que pasa en psicoanálisis con el síntoma, ¿no? Que de alguna manera también es algo que se está elaborando, no se puede dejar de hablar del síntoma, no se puede hablar del síntoma y tampoco se puede dejar de hablar del síntoma en un análisis, ¿no? Súper, sí, Y creo que fue un poco está antes. bueno. Eso está Sí, muy bien. eso se me hizo muy interesante para pensarlo justo en el ensayo. Entonces quería ver si pudieras ahondar un poco más en eso y en otra cuestión que se me hizo muy interesante que mencionabas casi al final de tu intervención, relacionado con la transferencia en la revuelta, que incluso decías que es algo que estabas pensando justo ahora en esta charla, ¿no? Como si la revuelta fuera la suspensión absoluta de toda transferencia o más bien su radicalización. Su Entonces, si multiplicación. pudieras... ¿Su qué? Multiplicación. Ah, ok, su multiplicación. Si pudieras desarrollar un poco más por esas dos líneas, estaría buenísimo. Dale, mira. Lo estamos pensando juntos, ¿no? Así que tampoco es que tenga ningún saber yo bajo la manga, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que la relación entre el síntoma y el lenguaje es lo que está en cuestión, ¿cierto? Y la revuelta es un síntoma que incomoda la estructuración lingüística o logocéntrica de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que la revuelta emerge como una revuelta ya siempre contra el sentido, y el sentido siempre es un sentido lingüísticamente articulado, por los discursos historiográficos, las formas de saber, las formas de la política, de la verdad, por la forma en que el Estado produce narrativa. La revuelta es siempre un exceso con respecto a ese sentido, pero no necesariamente un exceso de sentido, sino una fisura en el sentido.
Por eso decimos no podemos hablar de la revuelta, porque la revuelta está más allá del lenguaje. No podemos dejar de hablar de la revuelta, porque la revuelta pone en escena la imposibilidad del lenguaje. Y la única posibilidad de vivir con esa imposibilidad es tratar de suturar siempre la inscripción de lo real en lo simbólico, es decir, de darle sentido al no sentido. En esos términos, el síntoma, bueno, y el síntome, digamos, ¿no? Pero no nos metamos con Lacan, sino estrictamente ahí. La cuestión del síntoma es fundamental, porque lo que tú estás pensando ahí es la relación entre lenguaje y síntoma, digamos, ¿no? En otras palabras, lo que estás pensando, lo que le acabas de plantear es el límite del lenguaje. Es posible traducir lingüísticamente toda fenomenalidad psíquica o toda fenomenalidad histórica, ¿ah? Llamemos evento traumático o revuelta, digamos, ¿no? Es posible, da el lenguaje, alcanza el lenguaje para dotar de sentido a todo, o hay eventos específicos en la historia, en la biografía, que más bien son eventos liminales o que ponen en escena los límites del lenguaje. Esa es la pregunta que está ahí en escena, digamos, ¿no? Y esa es la crítica que le hace Guattari a Lacan en cierto sentido, ¿no? Que Lacan se da cuenta de ese límite al que llama real, pero solamente se puede establecer esa relación con el real desde el punto de vista de su inscripción simbólica, que aunque nunca es perfecta o definitiva, siempre está reocurriendo. Por eso no podemos dejar de hablar de la revuelta y no podemos hablar de la revuelta, ¿cierto? Entonces, claro, eso abre el debate respecto de si es posible pensar en excesos del lenguaje que no sean inmediatamente, homologables con lo irrepresentable, etc., ¿no? Si es posible otra relación al sentido que no sea la lingüística. Y lo que dice Guattari es que hay agenciamiento o enunciaciones asignificantes. ¿Qué significaría una enunciación asignificante? ¿Qué significaría, por ejemplo, una enunciación, ¿cierto? Una disposición, ¿cierto? De articulación, ¿cierto? Que sea asignificante, o sea, que no tenga significación. ¿Qué significaría? Sería la pregunta, ¿no? Porque nosotros en general tenderíamos a pensar que esas enunciaciones asignificantes son, por ejemplo, el ruido. Y después podríamos decir incluso que hasta el ruido tiene sentido si es que lo extremamos al máximo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ¡ay!, aunque eso no es ninguna configuración lingüísticamente significante, es contextualmente significante en la medida en que ese ¡ay! Representa dolor o representa sorpresa. ¡Ay! ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Guattari dice el psicoanálisis no puede pensar ese más allá, está diciendo básicamente, independientemente si tiene razón o no, porque Lacan no es tan torpe, digamos, ¿no? Lacan también tiene una vuelta aquí. Pero lo que está diciendo es básicamente, lo que estamos pensando acá, es si es posible salir de la lógica significante o lo que de realidad llamaría logocéntrica. ¿Ah? ¿Cómo podemos salir de esa lógica, ¿no? Entonces, partimos de la base de que el lenguaje tiene un límite. Ahora, ¿es posible hablar más allá de ese límite? No, tal vez no. Algunos dicen que sí, otros que no. ¿Te das cuenta? Y la segunda cuestión todavía está relacionada además, pero claro, la idea está de que en la medida en que la revuelta es una desujeción o una desubjetivación, ¿cierto? Porque básicamente lo que nos está diciendo Rancière y Jesse ahí es que la política de la revuelta, como toda política, empieza por la desinscripción, la desujeción, la desidentificación. Porque si toda subjetivación o si toda identificación fuera exitosa, no habría ruptura. ¿Ah? Si tu identificación como mujer, esposa, madre, hija, lesbiana, cualquiera sea, si tu identificación fuera exitosa, no habría revuelta, digamos, pero es porque no existe una subjetivación exitosa siempre, no existe sutura, es porque siempre hay esa fisura por la cual hay desubjetivación, etcétera, ¿no? Es decir, es la imperfección constitutiva del sujeto la que hace posible la revuelta. ¿Cierto? Ahora, en términos de relaciones, no hay transferencia y reciprocidad perfecta. Porque imagínate que tú estás con un psicoanalista al que le tienes toda la confianza, es decir, has depositado toda la transferencia.
En ese depósito de transferencia no necesariamente está asegurada la cura, porque puede que tú sospeches que no hay reciprocidad. Es decir, que el psicoanalista no se va a la cama contigo, en el sentido de que la transferencia espera reciprocidad absoluta. Y en la medida en que no hay reciprocidad absoluta, también hay sospecha. ¿Estará bien que le crea? ¿Estará bien que le dé tanta confianza? Y en esa fisura está siempre la posibilidad de una nueva resubjetivación. Entonces, lo que estoy tratando de decir cuando digo que la revuelta es la multiplicación de la transferencia, es que quiero romper con el mecanismo de que hay transferencia y hay suspensión anárquica de la transferencia en sentido ingenuo. La anarquía no es la supresión de la ley, sino su multiplicación. La anarquía no es la suspensión del principio, sino su multiplicación. Y en ese sentido, no es que haya transferencia o no transferencia. La revuelta es la destitución mítica de la autoridad que monopoliza toda transferencia. De ahí que hablo de su multiplicación. Entonces, no es que quedemos en una fuera de la transferencia, es decir, en el universo esquizofrénico de aquel que no tiene transferencia, sino que la revuelta es la destitución de aquel personaje que monopoliza mi atención o mi transferencia y por tanto hace posible una economía descentrada de transferencias, donde todos de una u otra forma estamos en el mismo plano. Eso es lo que estoy tratando de pensar de todas maneras, ¿no? Te das cuenta que no te estoy hablando desde un saber, sino que desde... Porque lo que quisiera evitar es la imagen ingenua de que hay efectivamente una fuera de la ley, ¿no? Hay una fuera de la ley, o hay una fuera de la transferencia, o hay una fuera del lenguaje. No existe una fuera del lenguaje al que es como si dijéramos, es como si hiciéramos el ejercicio de una fuera de lo humano. ¿Cómo podríamos dar cuenta de lo que está fuera de la percepción humana sin recurrir a ella? Lo único que podemos hacer es hacer el espacio para inscribir esa problemática en el corazón del lenguaje, de la percepción y de la transferencia. ¿Te das cuenta? Ese es lo que estoy tratando de pensar, digamos, ¿no? O sea, de ahí entonces que la práctica de Guattari, la práctica clínica de Guattari quiera subvertir también la práctica del diván, digamos, ¿no? La práctica convencional, y la quiere sustituir sobre todo porque quiere romper con el modelo clínico convencional, ¿cierto? Y de ahí que hay que estudiar, yo no lo he hecho, pero hay que estudiar lo que significó efectivamente en términos prácticos los experimentos psicoanalíticos de Guattari, digamos, ¿no? que son ahí importantes, ¿no? Entendiendo que además Guattari no está en oposición a Lacan, sino que él entiende que él está siguiendo enseñanzas de Lacan y que lo está llevando más allá de lo que lo han llevado otros intérpretes de Lacan, como Miller o como Chiche, como los franceses en general. Pero ese es el tema, efectivamente. Sí, gracias. Justo yo también me quiero clavar con eso de investigar los experimentos de Guattari, porque no, o sea, lo he leído, pero muy de lejos. No tengo una idea clara de su clínica, por ejemplo, ¿no? De su método, digamos. Entonces es interesante. Pero muchas gracias por Sí, pues ahí hay que seguir y cuando vayas avanzando en eso me vas contando porque no me alcanza el tiempo para todo, pero es un temazo. Sí, voy a empezar a escribir porque justo hace rato que estabas preparándote el café compartía con los compas que realmente en la escritura no ha avanzado mucho por estar leyendo algunas cosas, pero sí te voy mandando en esta semana. No, y lo de la escritura en general es algo que tienen que tener tenemos tiempo, ¿sí? Relájense, si el punto es no sufrir, ¿no? Que tiene que salir de un acto de afirmación y de goce. Así que con calma no hay problema. Sí, gracias. Dale. Bueno, muchachos, cualquier cosa me escriben. Esto lo voy a poner para que todos los demás vean, ¿no? Para que vean nuestras conversaciones más privadas sobre los plazos y las más públicas sobre la revuelta y todo, ¿no? Y nada, pues nos vemos. Supongo que podremos tener alguna otra reunión hacia el final, ¿tá? Pero yo voy leyendo los aportes. Hay gente que no le conozco la cara, me gustaría conocer a los demás, pero ya veremos cómo lo hacemos. De todas formas, la idea sería hacer una reunión final, digamos, para sacar las conclusiones de todo el seminario, ¿no? El curso. Escríbanme sin miedo, con confianza y vamos conversando. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Dale, abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Hasta luego. Todos. Chao, chao.